frente al sector. Muy bien, vamos ahora a otros temas, vamos con una nueva entrevista en nuestros estudios, porque de verdad que el día de ayer veíamos pues a el señor Martín Belaúnde, prófugo de la justicia, ¿no es cierto?, que se defendía diciendo de que él lo buscan, lo persiguen solo por tener amistad con la pareja presidencial, ¿no? Entonces, realmente el caso es así, es oportuno además de que profesionales, de repente algunas personas que han participado como funcionarios del Estado, después se estén dedicando a resolver favorcitos, es lo que se entiende en el caso de Martín Belaúnde, ¿no? Vamos a conversar este tema de los lobbies, ¿es legal, no es legal, cómo se hacen en nuestro país? Con Felipe Gutiérrez, él es director de Concertum, Gestión Profesional de Intereses, quien nos va a explicar un poco cómo se maneja este teje y maneje en la política y en el gobierno peruano. Señor Gutiérrez, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, realmente es malo ser amigo del presidente, ¿no? Porque de verdad que yo sentí que el señor Belaúnde se ponía como víctima y como que sí, oye, yo soy amigo, le comento a algún amigo, pero no quiere decir que lo estoy presionando para que lo haga, ¿no? ¿Cómo se manejan estos temas en nuestro país? Evidentemente la amistad no tiene nada de malo, ¿no? El tema es caricaturesco. El tema es que la gestión profesional de intereses es la actividad formal, profesional, por la cual un gestor representa los intereses privados respecto al sector público. Esta de por sí es una relación muy sensible y además es una relación universalmente necesaria. No existe ninguna decisión pública que sea neutral. Es decir, cualquier decisión pública afecta a intereses. Lo que la ley busca es una ley que tiene 13 años de vigencia teórica. Lo que la ley busca es que esto sea transparente. Es decir, que todo el mundo se entere y pueda accesar a una información abierta sobre cuáles son los argumentos que se presentan para convencer a la autoridad. Y que el Estado acceda y escoja al mejor de ellos, ¿no es cierto? No al más cercano. No, que tome la decisión correcta. Inclusive, en países más evolucionados, el hecho de ser amigo resulta siendo un problema. Claro. Porque de alguna manera se sesga de que pudiera haber una preferencia que no está basada en argumentos. Los argumentos no solamente son legales, sino son técnicos, económicos, sociales y hasta políticos. De tal manera que la autoridad tenga frente a sí la mejor argumentación posible para tomar la mejor decisión. Esa decisión finalmente va a terminar favoreciendo algún interés, pero será porque se hizo después de una evaluación concienzuda. Eso hacemos los gestores profesionales de intereses. Llevar información que permita sostener, soportar y respaldar una decisión pública. Explicar, ¿no es cierto?, de cuál es el fin y por qué se da, tratar de acercar ambas partes para que coincidan o para conocer un poco más qué es lo que tiene uno a beneficio del otro. Efectivamente, la actividad empresarial goza de la ventaja legal de que se puede hacer todo aquello que la ley no prohíbe. La actividad pública es exactamente lo opuesto, solamente se puede hacer aquello que la ley permite de la manera que la ley lo permite. Entonces, cuando un funcionario público, un alcalde, un presidente regional, un congresista recibe a una persona particular, esta persona particular lleva un interés privado, plantea una determinada fórmula, quiero una base de licitación en este sentido, quiero un contrato, quiero postular a una determinada licitación o quiero una norma legal. Esto ¿Pero viene eso no está sustentado. mal? ¿Pedirle quiero esto? No, se plantea abiertamente, o sea, todos los días se presentan proyectos de ley o se fundamentan posiciones que terminan de alguna manera en algún tipo de norma o en algún tipo de decisión pública. Pero así se presentan tan abiertamente, porque yo puedo ser una empresa y me acerco a una municipalidad y le digo, tú necesitas una carretera, yo le puedo hacer de tal forma, en tales plazos, con tales condiciones, ¿no? Y con tal favorecimiento, o sea, con tal provecho o beneficio para tus pobladores. ¿Por qué tengo que pedirle una ley a mi favor? No, me refiero a que tiene que ser dentro del marco legal. Pero también llega al extremo de postular algún tipo de proyecto de ley para modificar una determinada regla, ¿no? El gobierno está dictando hoy en día una serie de normas promotoras de la inversión, detrás de las cuales hay intereses y hay gente que ha estado legítimamente presentando propuestas. Esas propuestas no son neutrales, son propuestas que de alguna manera buscan favorecer determinadas actividades. Dentro de la ley, como eso es necesario y es universal, lo que la ley busca es algo muy lógico, que eso sea un acto transparente, que todo el mundo se entere. Entonces, si yo postulo una determinada norma, el funcionario va a poder voltear y ver quiénes postulan posiciones distintas, hacer un arbitrio y finalmente tomar una determinación balanceada que termine siendo bien informada. Entonces, ahora, por ejemplo, si ponemos algunos casos, ¿no? Lo que ha pasado con el presidente del IPD, con Francisco, exactamente, con el señor Boza, que él mismo ha reconocido que acudió a Martín Belaúnde para conseguir, ¿no?, el presupuesto para su sector. Estamos hablando, eso quedó clarísimo, que él estaba haciendo lobby a favor de este personaje. A ver, de lo que se acusa al señor Belaúnde es de haber intercedido
por el IPD en el Congreso de la República para que la partida presupuestaria del IPD sea incrementada. Sea incrementada. Lo que debió hacer, el propio señor Bozar lo reconoce, lo que debió hacer él es recurrir a su propio coordinador parlamentario o pedirle él una cita a la Comisión de Presupuestos. Con el cargo y la jerarquía que tiene, ¿no es cierto? ¿no? Por eso es que los gestores de intereses no podemos representar intereses públicos ni podemos interceder en casos jurisdiccionales. Intervenimos a favor de intereses privados respecto del resto de la administración pública. De vez en cuando surgen destapes periodísticos en los cuales se revelan estas situaciones, ¿no? Gente que no está autorizada a actuar como gestor profesional de intereses, que ejerce influencia sobre intereses privados para buscar algún objetivo. No siempre para fines corruptos, pero cuando menos fines informales. Claro. Entonces, donde hay secretismo podría haber corrupción. Corrupción. ¿No? Y esa es la línea tan delgada, ¿no es cierto? Claro, pero no es tan delgada. O sea, si la ley regula que los intereses por cuenta de terceros sean abiertamente gestionados por gestores que están registrados, que declaramos nuestras actividades de manera permanente ante SUNARP, porque cualquier persona puede recurrir a SUNARP y ver quiénes son los clientes de Concertum, cuánto nos pagaron, qué funcionarios públicos fueron contactados y con qué objetivos. Claro, si es legal, puede ser la información abierta y no hay ningún problema. Entonces, hacer lobby es legal en nuestro país. Hacer gestión profesional de intereses es legal. Es mal llamado lobby. Está Suena muerta. lobo, además. No, la palabra lobby está muerta. Inclusive, Alicia, en Estados Unidos, el gremio al cual nosotros también pertenecemos se llamaba American League of Lobbies. Ahora cambió su nombre, se llama Association of Government Relations Professionals. O sea, hasta en Estados Unidos la palabra lobby está totalmente maleada. Desprestigiado. Sí, es un insulto hoy en día en todas partes del mundo. Claro. Entonces, que sí. Para eso son gestores profesionales de intereses. ¿No es cierto? Gestores profesionales de intereses. Entonces, esto es viable o es legal en nuestro país, pero no cualquiera puede hacerlo. No, claro, el tema es que más que los requisitos, se busca que sea una persona sensible a los temas privados y públicos, que tenga una línea ética muy clara. ¿Tiene que estar registrado? O sea, tiene que estar inscrito, imagino, ¿no es cierto? Inscribir en el registro público de SUNARP y cumplir con una serie de reglas éticas, todas las cuales tienen un sentido común enorme. O sea, es obvio que un funcionario público no puede gestionar intereses privados, es obvio que tú no puedes contratar a los parientes de cuarto grado de consanguinidad y segunda afinidad de determinados ministros o congresistas para hacer gestiones en ese ministerio o en el Congreso de la República. Es obvio que no les puedes hacer regalos, es obvio que no puedes hacer invitaciones indebidas, etcétera. Son todas reglas de sentido común. Pero seamos sinceros, señor Gutiérrez, o sea, la mayor parte de las gestiones, ¿no?, de intereses que se hacen en nuestro país son informales. Por supuesto, ¿no? O sea, más del 90%. Y eso, claro, y eso lo sabemos por el mismo círculo político de cómo se maneja la cosa y los comentarios que hacen, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos llegado a este punto y no accedemos a la parte formal, legal, abierta y transparente, ¿no? Esa es la pregunta clave. O sea, definitivamente, si, como tú bien dices, de la torta de participación total de la industria de la gestión de intereses, el 90% o más es informal y solamente el 10%, siendo optimistas, es una gestión profesional, digamos, transparente. Yo creo que tiene que ver con el tema cultural. En alguna medida, el empresario siente que debía ser más discreto, que podría de alguna manera no tener que revelar sus actividades para hacer gestiones. La ley no lo permite, la ley lo que promueve es precisamente que haya transparencia, que los actos sean registrados y que todo el mundo tenga la oportunidad de enterarse quién defiende qué intereses y con qué argumentos. Eso no tiene nada de malo, es muy saludable, primero para el gobierno corporativo de las empresas, segundo para la democracia, porque no se está acusando de corrupto o de tráfico de influencias a nadie, y porque además las inversiones que llegan al país llegan de una manera transparente. Bueno, entonces para su análisis, conociendo muy bien cómo se maneja todas estas situaciones, ¿lo que hacía Martín Belaúnde era un consejo, una asesoría o realmente sacaba provecho, ¿no? Bueno, tenemos que ser ingenuos para pensar eso. Yo creo que él podría en ese caso ser calificado como un lobista informal. O sea, estaría haciendo gestiones sin tener el registro necesario para hacerlo y sin cumplir con una serie de reglas, ¿no? Y sobre todo porque beneficiaba a empresas allegadas a él. Eso es lo que se dice, tema, claro, ¿no? Sí. Ahí está la controversia que tendría que aclararse. Eso es algo que tiene que probarse, evidentemente, claro, ¿no? Seamos rigurosos también, ¿no? En el Perú pasamos de no acusar a nadie a acusar a todo el mundo, ¿no? Y que todo el mundo tiene que estar preso. Yo creo que es necesario que estos temas se esclarezcan. Por eso es que la ley plantea la transparencia, y la transparencia lo mínimo que garantiza es que haya conocimiento previo de los argumentos y de los temas que se grimen, ¿no? Bueno, señor Gutiérrez, muchas gracias por haber venido y habernos explicado en sí cómo es este tema, ¿no? Mal llamado lobby en realidad, sí. Mal visto, ¿no? Pero definitivamente que es una gestión que se necesita entre la gestión pública y la gestión privada, es parte del trabajo que se necesita, claro, de profesionales. Lo que está mal visto es la versión informal, claro, la versión ilegal. Eso de ninguna manera puede arrastrar consigo a la versión formal. Por supuesto, no. Mientras toda sea la información abierta y transparente, pues no hay nada que temer y así se debería hacer
cada uno de los pasos en la política peruana. Gracias por haber estado con nosotros esta noche y ahora vamos, amigos, a otros temas.